Hola, buenas tardes. Ahorita son las 12:41 y estoy aquí para dar otra enseñanza al grupo Escalando de Gloria en Gloria. Quiero explicar para los que encuentran este canal en YouTube que este grupo lo formé en línea por WhatsApp con unos hermanos que dijeron tener interés en un estudio bíblico, y por eso se llama Escalando de Gloria en Gloria, así se llama el grupo. Si les interesa ser añadidos al grupo, se pueden comunicar conmigo dejándome un mensaje aquí mismo en el YouTube. Y nada más les explico por qué hablo de las contestaciones y todo eso, porque pues no las van a ver en el canal del YouTube, las preguntas, pero en el grupo, si les interesa, sí. Ok, ya que di esa explicación, al resto del grupo y a todos los que vean este canal y les guste o quieran seguir adelante en escuchar las enseñanzas, pues con mucho gusto, adelante. Dios que les ilumine, que les dé la revelación, que les llene ese vacío o esas preguntas que tengan, y que les ayude a crecer para que vayamos escalando todos juntos de gloria en gloria, como dice su palabra. Amén. Bueno, quiero empezar con una oración pidiendo: Padre, yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento de cada persona que escuche esta enseñanza, Padre, que entienda, Padre, que la única razón por la cual estamos dando o estoy dando esta enseñanza, Señor, es porque tú la pusiste en mi espíritu y tú quieres que la gente se dé cuenta de la realidad y la verdad, Padre. Te pido que sea tu Santo Espíritu que nos guíe en toda verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y quien nos enseñe, porque tu palabra dice, Señor, que tu Santo Espíritu es el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Que no tendríamos necesidad con tu Santo Espíritu de que ningún hombre nos enseñara, porque tu Santo Espíritu nos enseñaría. Y te damos gracias, Señor. También te pido que les des el entendimiento a todo tu pueblo, Señor, que para nosotros poder ser instruidos por tu poderoso Santo Espíritu y enseñados y obtener revelación de tu Santo Espíritu, que tenemos que conocer tu palabra, Señor, y por eso estamos dando estos estudios. En el nombre poderoso de Cristo, te pido bendigas a todo oyente en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Ok, ya hablamos algo de la Trinidad, y vamos a seguir en la Trinidad, porque Dios me dijo que Él quiere que explique dónde está cada uno de la Trinidad. Y voy a empezar leyendo lo que puse aquí, que dice simplemente: es Dios Todopoderoso. La Trinidad es Dios Todopoderoso. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres seres divinos forman un solo Dios por su unidad, y todos expresan el mismo carácter de Dios Padre, porque Dios Padre es la cabeza. Ahora vamos a seguir con dónde radican, y vamos a dar las escrituras bíblicas, ¿ok? ¿Dónde radican? Pues el Padre nos dice, ¿dónde radica el Padre? ¿Dónde radica el Padre? Nos lo dice nuestro Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro. Radica en el cielo. Y esta escritura es Mateo 6:9. La versión que tengo aquí es Nueva Biblia Viva. Dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Dónde está? En los cielos. Hay otra escritura en Mateo 5:16. Esta es Nueva Versión Internacional. Dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ahí está. Dos escrituras, pero del Nuevo Testamento, pero les voy a dar dos más del Viejo Testamento. Primera de Reyes 8:45. Esta es versión Reina Valera 1960. Y dice, es 8:45, Primera de Reyes 8:45. Dice, tú oirás en los cielos, significando que Dios está o radica en los cielos. Dice, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Segunda de Crónicas 7:14, también Reina Valera 1960. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y de acuerdo a otras escrituras bíblicas, Dios también está en todas partes, porque Él es omnisciente y omnipotente. La razón por la cual doy más de una escritura, y ya lo he dicho en otros videos, que yo le pregunté al Padre, a Dios, cuando me empezó a revelar, a enseñar muchas cosas de su palabra que yo no he oído a otro predicador o no había oído a otro predicador decir hasta después que ya Dios me lo había dicho a mí, me ha dado confirmación después con otros predicadores. Pero cuando Él me lo empezó a dar específicamente a mí directamente, yo le dije, ¿cómo puedo asegurarme de que eres tú y no el enemigo que quiere distorsionar tu palabra en mí? Y el Señor me dijo, es como dice mi palabra, que en el testimonio de 2 o 3 se confirma lo dicho. En otras palabras, por eso doy 2 o más escrituras que confirman lo que el Señor me dice. Amén. Así no hay equivocación. No puedes agarrar un solo versículo y hacer toda una enseñanza con eso, si no hay más que lo confirmen, para confirmar pues de que no estamos malentendiendo, amén, o que el enemigo quiere engañarnos de alguna manera. El nombre del Padre, porque cada uno tiene su nombre. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu Santo. Desde un principio, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero el nombre del Padre es Yahweh. Yahweh, me encanta Yahweh. Muchos usan Jehová porque algunas interpretaciones dicen que es Jehová. Y cualquiera de las dos pues está en la Biblia varias veces. Así es de que cualquiera de los dos nombres que usemos es el Padre. Yahweh o Jehová. Éxodo 3:15, Reina Valera 1960, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es el Señor Padre hablando, el Señor Padre Dios. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, si Cristo
fuera el mismo, ¿por qué se cambiaría el nombre, el Padre? Porque Él dice que así se recordará por los siglos. Él es el Padre, Cristo es el Hijo. Éxodo 6, 2 al 3, Reina Valera, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. A Moisés fue a quien se le declaró con el nombre Jehová. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también existía junto con el Padre antes de ser encarnado y nacer como Jesucristo. Su nombre se los mostraré bíblicamente más adelante, pidiendo al Espíritu Santo que les dé la revelación. Pero en el Antiguo Pacto se describe como el Verbo o la palabra. El Antiguo Pacto es el Antiguo Testamento. Un pacto es un testamento escrito. Amén. Los tres, Jehová Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron juntos en la creación del mundo y del hombre, del ser humano. La siguiente escritura nos revela primero al Espíritu Santo, y este es en Génesis. Génesis 1, 2, de Reina Valera 1960. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la siguiente escritura nos dice claramente que el Espíritu Santo también es Dios. La primera que les leí es Génesis, ¿ok? Porque aquí nos muestra primero al Espíritu Santo. Pero la siguiente escritura es del Nuevo Testamento y es 2 de Corintios 4:14. Esta versión es Nueva Biblia Viva. Y dice, sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y junto con ustedes nos llevará a su presencia. El mismo Dios. ¿Cuál Dios resucitó a Cristo? Vamos a Romanos 8:11, ahí nos da cuál Dios. Dice, y esta también es Nueva Biblia Viva, dice, y si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo, y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre de los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Aleluya, claramente lo dice. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Y la primera dice, sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús. Ahí está claramente diciendo que el Espíritu Santo es Dios, no es el poder de Dios, no es algo, es alguien, ¿ok? Como les acababa de decir de los tres estando juntos en la creación. La siguiente escritura nos revela a el Hijo de Dios como el Verbo, ¿ok? Juan 1, 1 al 3. Y esta es Reina Valera 1960, la versión. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Allí también está diciendo que el verbo era Dios. No era simplemente palabra, era Dios, ¿ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, fíjate, cómo está hablando de los tres en una sola persona, ¿verdad? ¿Ok? Este era en el principio con Dios. Si es con Dios y es uno solo, el mismo Cristo Jesús, ¿cómo está con Dios? Es que los tres son tres que forman un solo Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. De nuevo les doy la versión y el versículo para que lo estudien. Juan 1, 1 al 3. Ok. La siguiente escritura del nuevo pacto nos confirma que nuestro Señor Jesús es el Verbo, quien fue que todo hizo. Colosenses 1:16, este es Nuevo Testamento, y esta versión es Nueva Biblia Viva. Dice, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, y de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue, recordemos, ¿por qué dice Él fue el que creó todo? Porque recordemos que la palabra de Dios cuando nos describe en Génesis cómo Dios hizo el mundo, dice, y Dios dijo, y daba que haya luz, que se separen, que haya luz, o sea, que se separen las tinieblas de las aguas, que haya luz, que haya, o sea, él estaba usando el verbo, y ¿quién es el verbo? Es Cristo Jesús. So Dios Padre dio la orden, Cristo Jesús hizo todo. Por eso dice aquí que Él fue el que todo hizo. Después que nuestro Señor Jesús fue llevado al cielo, después de que vino y nació en forma de humano y dio su vida, Él fue llevado al cielo. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, ahí explica bien cuando los ángeles se lo llevan en una nube y se va subiendo al cielo, y los apóstoles se quedan allí mirando que Él se va al cielo. Dice la palabra que Él tomó su lugar a la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde radica el Señor Jesús? Él también está en el cielo a la diestra del Padre. Si Jesús es el único Dios y no existe Padre ni Espíritu Santo, ¿cómo puede estar a la diestra de alguien que no existe, según las creencias de ciertas religiones? ¿Ok? Nada más quiero que piensen, que le pidan al Espíritu Santo entendimiento y que piensen, que mediten en lo que les estoy diciendo y en lo que dice la palabra de Dios, porque esto no es invento mío. Dios me lo mostró con la pura escritura y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Romanos 8:34, esta versión es Nueva Biblia de las Américas. Dice, es 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Al que también intercede por nosotros. Ok, aquí estamos leyendo el nuevo pacto, Nuevo Testamento, y son dos escrituras comprobando
que Cristo, el Hijo, está a la diestra del Padre, de Dios. Hebreos 1:3, nueva traducción viviente, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ok, aquí está diciendo ahora que nuestro Señor Jesús es el que mantiene toda la orden, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Ahora es Cristo. Pero también nos está confirmando que Él se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Quién es el majestuoso Dios en el cielo? Es el Padre. Cristo está a la diestra del Padre. Hay que pedir al Espíritu Santo entendimiento, poderoso pueblo, para que por medio de estas escrituras nos podamos dar cuenta de que Dios es un solo Dios en tres personas, como les expliqué del matrimonio en Estados Unidos. Por eso la mujer se quita el apellido del padre, ya no lleva el apellido del padre ni de la madre, se pone el del esposo, porque es como una imagen de lo que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo se somete al Padre. Ninguno hace nada contra lo que el Padre hace o dice. Amén. Cristo mismo decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo las cosas que mi Padre me ha dicho que diga. Amén. Entonces, no es Cristo nada más el único Dios y no es un Dios como expliqué en los otros videos. Él no es esquizofrénico, son tres. Y como les digo en el matrimonio, ¿verdad? Dice, cuando se casan ya no son dos, sino que forman uno solo. Yo no me he desaparecido en mi esposo. Al casarme con él, quitarme todos mis apellidos y ponerme nada más el de él. ¿Por qué creen que a nosotros los que seguimos a Cristo somos llamados cristianos? ¿Sí entienden? Así como mi esposo, su apellido es Mendoza, yo soy Mendoza, porque somos uno. Somos dos individuos, pero debemos de caminar en unión. Yo no debo hacer nada contra mi esposo, ni nada que él no quiera que yo haga, porque yo me tengo que someter a él como la cabeza del matrimonio. Amén. Y él tampoco debe de hacer nada que a mí me cause daño. Debemos de caminar en unión, en obediencia a Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos apodera para poder vivir de esta manera, y es el que nos enseña y nos instruye y guía nuestros pasos. Los hijos, cuando uno se casa, también tienen el mismo apellido, porque ya es una sola familia. No somos muchos individuos, pero formamos una sola familia, como les había explicado anteriormente. Ellos tres son un solo Dios por su unidad y sus características, como dice el dicho humano cuando se expresa de un hijo a su padre: de tal palo, tal astilla. Son iguales, son unidos, nunca hace uno de los tres nada en contra del otro. La siguiente escritura también prueba que los tres estaban juntos en la creación. Génesis 1:26. Esta versión es Reina Valera 1960. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. No dijo voy a hacer, dijo hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí está una gran enseñanza que después compartiré con ustedes. Pero el punto que quiero que entiendan, que Dios Padre hablando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Son tres, no es uno. Son tres que forman un solo Dios. Como Dios Padre es la cabeza y Cristo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete, es entendible que el Dios que dijo hagamos al hombre es Papá Jehová o Yahweh, que es el que me gusta a mí, Yahweh, me encanta. Después de que nuestro Señor cumplió su propósito, su muerte y resurrección, nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo con el Padre y tomó su lugar a la derecha de el Padre, pero volverá otra vez por nosotros, su pueblo amado. Nosotros, su pueblo, fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando escuchamos y creímos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como describe la siguiente escritura. Aquí se van a dar, se van a enterar de parte del rol del Espíritu Santo con nosotros ahora, ¿verdad? Esta es Efesios 1, versos 13 al 14. Y esta es Nueva Versión Internacional. Y dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Aleluya. Wow, qué hermoso pueblo de Dios. Qué hermoso saber que Dios nos selló con su Santo Espíritu. Así es como Él va a reconocernos, aparte de que nos conoce íntimamente y mucho más que ni lo que nosotros mismos nos conocemos. Él nos ha sellado. Wow, si no entienden el impacto que eso tiene, wow, es porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos da el poder de vencer la carne y vivir por el Espíritu en obediencia a la palabra de Dios. Y la siguiente escritura nos dice claramente en dónde radica el Espíritu Santo. Ahora, antes de leerles esta, quiero dejarles saber. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son omnipotentes y omniscientes. Este es su lugar principal, pero ellos están en donde quiera, en todo. Los tres. Y la escritura es 1 Corintios 6, 19, y esta versión es Dios habla hoy, y dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? ¡Aleluya! Hoy yo me emociono al leer esto y quiero llorar de darme cuenta que Dios es tan bueno, tan misericordioso,
que Él nos dio la salida. Sí, Cristo vino, dio su vida por nosotros, y cuando Él regresó mandó a su poderoso Santo Espíritu, donde los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, y de ahí en adelante todo creyente que recibe a Jesús, Él deposita en nosotros su Santo Espíritu. Antes no podía obedecer la gente a Dios porque no tenía el poder del Espíritu Santo, pero como ahora vive en nosotros, tenemos el poder, no de la carne, pero del Espíritu. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ok. Ustedes no son sus propios dueños. No somos nuestros propios dueños, amados. Le pertenecemos a Él. Y el poderoso Espíritu Santo, que es un ser divino, es Dios, radica dentro de nosotros. Así es de que, en conclusión, el Padre, Jehová o Yahweh, vive en los cielos. Jesucristo nuestro Señor, su Hijo, está a la diestra del Padre, con el Padre. Y el poderoso Espíritu Santo radica en nosotros. Espero que este video les sea de gran bendición, que les abra más el entendimiento tocante a Dios en tres personas. Y espero que entiendan con la ilustración que les di del matrimonio en Estados Unidos, porque también la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cuando un hombre y una mujer se casan ya no son dos, sino una sola, forman uno solo. Y pues esa es la más grande ilustración que yo puedo imaginar, o sea, recordar, para ayudarles a entender un poquito más tocante a esto. Les vuelvo a decir, yo no me he desaparecido dentro de mi esposo, ni él dentro de mí. Yo sigo María, él sigue Jesús, nuestros hijos también siguen, todos con su propio nombre, que vinieron de nuestra unión, pero todos somos una sola familia. Amén. Y debemos de caminar en unidad, unidos, no hacer nada contra el otro, no hacer nada que lastime a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Amén. Les amo, espero que sean bendecidos. Dios me los bendiga. Bye.